La taza que robaba recuerdos. Un relato para reflexionar sobre identidad y memoria. Hoy quiero compartir con ustedes algo diferente pero profundamente conectado con el espíritu de este canal. Un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y la naturaleza de los recuerdos. ¿Qué pasaría si un simple objeto pudiera transformar tu memoria? Te invito a explorar esta inquietante historia basada en ciencia, filosofía y un toque de lo fantástico. ¿Qué define quiénes somos? En este relato al estilo fantástico, exploramos la historia de un objeto cotidiano con un poder extraordinario: transformar los recuerdos de quienes lo usan. Acompáñame a reflexionar sobre la memoria, la identidad y los límites entre ciencia y filosofía. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido que mezcla ciencia y ficción. En el corazón del mercado callejero de Málaga, entre puestos que olían a salitre y especias, Agustín encontró la taza. Era de cerámica simple, con una grieta que la recorría como una cicatriz. El vendedor, un anciano que hablaba en susurros, le aseguró que tenía una historia peculiar. Agustín, sin prestar demasiada atención, la compró más por curiosidad que por necesidad. La primera vez que la usó, nada pareció extraño. Sin embargo, al acabar su café matutino, un recuerdo invadió su mente. No era un recuerdo suyo, al menos no que pudiera reconocer. Se vio de niño en un paraje desértico, cargando agua con un cántaro sobre la cabeza, rodeado de voces en una lengua que no comprendía. Pensó que era un sueño mal interpretado y no le dio importancia. A medida que seguía usando la taza, los recuerdos del pasado comenzaron a desaparecer, siendo reemplazados por experiencias que no había vivido. Era un marinero en el siglo XVII enfrentando una tormenta, una artesana en un taller de vidrio veneciano, un poeta en un café de Buenos Aires, un escriba en un códice azteca trazando glifos con precisión ritual. Su vida real, su historia, empezaba a desvanecerse como tinta bajo el agua. Un día, su sobrina, Esther, usó la taza por error. Agustín llegó a casa y la encontró con una mirada perdida, hablando de haber vivido toda su vida en una isla remota. Angustiado, Agustín escondió la taza. Pero no pasó desapercibido para su vecino, Francisco, un hombre de mirada penetrante y demasiada curiosidad. Francisco era meticuloso en su obsesión por observar a los demás. Desde su ventana, que daba directamente al balcón de Agustín, había notado desde hacía semanas que algo extraño sucedía con su vecino. Los cambios en Agustín coincidían siempre con los momentos en que se sentaba en su pequeña mesa, sosteniendo una taza desgastada que parecía casi una extensión de sus manos. Convencido de que aquel objeto contenía la clave, Francisco no se detuvo hasta irrumpir en casa de Agustín y tomar un sorbo de la taza. Sus ojos brillaron al principio, pero al poco se desplomó en el suelo, balbuceando incoherencias. La taza cayó de sus manos y se partió en dos, desvaneciendo con ella sus misterios. Sentado frente a los fragmentos sobre su mesa, Agustín reflexionaba. Su vida estaba en ruinas, rota tanto como aquella taza. Pero una idea inquietante lo rondaba, y si intentaba reconstruirla, mientras sus dedos trazaban las grietas de la cerámica rota, no podía ignorar el peso de la duda. ¿Conservaría el objeto su efecto si lo restauraba? ¿O se habría despojado para siempre de su esencia en el momento de romperse? Los días pasaron, y la curiosidad lo llevó al mercado donde todo había comenzado. Entre los bulliciosos puestos, buscó al anciano que le había vendido la taza. La familiaridad del lugar parecía burlarse de él. Nada había cambiado excepto su mirada, ahora más atenta, más desesperada. Finalmente, lo encontró en un rincón sombrío, rodeado de antigüedades y baratijas. Agustín trató de abordar la conversación con cautela, como si el anciano pudiera percibir su ansiedad. ¿Recuerda esta taza?, preguntó mientras sostenía los fragmentos envueltos en un pañuelo. El anciano la miró detenidamente, pero su rostro permaneció imperturbable. «Claro que la recuerdo», dijo, con una voz que parecía arrastrar siglos. «No es la única, si eso es lo que te inquieta». Agustín sintió que el aire se volvía más denso. «¿Hay más como esta?», insistió. «Tal vez sí, tal vez no. Lo que importa no es la taza, sino lo que eliges hacer con ella. Esta vino de un lugar olvidado, un lugar donde los recuerdos no pertenecen a nadie, y quien la posea carga con el peso de todos ellos». El anciano lo miró directamente a los ojos. El dueño anterior aprendió esa lección de la manera difícil. «¿Tú lo harás también?»,
Agustín no supo qué responder. Algo en las palabras del anciano lo inquietaba profundamente, pero también despertaba un deseo irresistible de seguir indagando. Se despidió sin obtener más respuestas claras, pero antes de irse, el anciano le hizo una advertencia críptica. Los objetos pueden romperse, pero sus historias permanecen. ¿Estás dispuesto a continuarla? De regreso a casa, Agustín colocó los fragmentos sobre su mesa una vez más. El eco de las palabras del anciano resonaba en su mente. Reconstruir la taza, buscar otra similar o simplemente dejar que todo quedara en el olvido. Su decisión aún estaba por definirse, pero una cosa era segura. Lo que había comenzado en aquel mercado aún no había llegado a su fin. Una reflexión final. Aunque este relato es ficticio, no está tan lejos de la realidad. Hoy en día, la ciencia investiga la posibilidad de modificar recuerdos. Estudios en neurociencia han demostrado que es posible alterar la memoria mediante técnicas como la optogenética o la estimulación magnética transcraneal. La manipulación de recuerdos también ha sido explorada en tecnologías como CRISPR, que abre la puerta a editar no solo la genética, sino también la biología de la memoria. Además, las interfaces cerebro-computadora prometen la capacidad de almacenar y transferir recuerdos, un concepto que antes solo pertenecía a la ciencia ficción. Estas investigaciones plantean preguntas profundas. ¿Qué nos define como individuos? ¿Somos nuestras experiencias o algo más? Si pudiéramos eliminar recuerdos dolorosos o intercambiarlos por otros, ¿seguiríamos siendo la misma persona? ¿Dónde está el límite entre la evolución de la mente y la pérdida de nuestra esencia? Ahora te pregunto a ti, si encontraras un objeto como este, ¿qué harías? ¿Intentarías reconstruir la taza o preferirías dejarla rota y seguir adelante? Déjame tu reflexión en los comentarios. No olvides suscribirte a Conocimiento Diario, compartir este relato y seguir explorando el fascinante mundo entre ciencia y ficción.